Bueno, muchachos, entonces siendo 5 de diciembre, 7:17 p.m., vamos a dar inicio a la tercera sesión de el tema de licitación de requisitos. El tema que nos ocupa hoy es el análisis y especificación de requisitos. Entonces, bien, ya los dos primeros talleres ya fueron evaluados. En los dos primeros talleres, de lo que trataron es de cómo buscar o encontrar esos requisitos, básicamente. Entonces, el taller se centraba en que ustedes pudieran identificar, dado el contexto de un problema, pudieran identificar las fuentes de requisitos, es decir, quiénes son esas personas o esos elementos que nos pueden proporcionar información para la construcción de requisitos. Miren, algo que tienen que tener en cuenta con el tema de los requisitos es que la información, de cierta manera, tiene una carga, se transmite por palabras, ¿no? Ya sea que nosotros las escuchemos, es decir, a través de que alguien nos lo mencione o lo leamos a través de un documento. Y las palabras pues tienen un componente de interpretación por parte del lector. Cuando nosotros hablamos de requisitos es muy importante que ustedes entiendan que los requisitos no los proporciona el usuario, es decir, el cliente o las fuentes de requisitos. Ellos nos proporcionan es la información o el contexto del problema. Quienes elaboramos los requisitos, es decir, quien construimos los requisitos somos nosotros. Entonces es importantísimo. Entonces nunca nosotros podemos llegar donde un cliente a decirle, mire, ¿qué es lo que usted, cuáles son los requisitos? Los requisitos es una especificación formal del problema que nos permiten de identificar básicamente de antemano y antes de construir un software, qué es básicamente lo que va a hacer el software. Porque los requisitos representan funcionalidades. Es decir, lo que va a hacer el software. Piensen en los requisitos como una sinopsis o como un abrebocas del producto de software que ustedes van a fabricar en algún momento. Porque les cuentan qué es lo que va a hacer antes de que lo hagan. Básicamente le da un contexto, un lineamiento, una frontera. Unos elementos que ustedes utilizan al momento de construir software. De ahí la importancia de construir buenos requisitos. Si se supone que vamos a construir una herramienta de software, pues tenemos que tener una definición muy clara de esos requisitos para saber dónde comienzo y dónde termino en la construcción de mi software. Eso es importante. Entonces, esa construcción, bueno, nosotros obtenemos información de las fuentes. Eso fue como la primera parte de nuestro taller, identificar las fuentes las fuentes. Entonces, que se clasifican, primarias, secundarias, terciarias, de acuerdo si están involucradas o no con el problema, si conocen o no el problema. En el segundo taller hablamos de herramientas, es decir, qué herramientas son utilizadas para la obtención de información. Recuerden, el cliente o las fuentes de información nos proporcionan eso, información. Nosotros a partir del uso de herramientas direccionamos la obtención de esa información. ¿Con qué finalidad? Construir requisitos. Adicionalmente, trabajamos una manera de especificar. ¿Qué significa especificar? Que nosotros vamos a formalizar. El cliente nos entrega la información de manera subjetiva, es decir, desde lo que sabe, desde lo que siente, desde lo que percibe. Entonces, a partir de eso, él nos entrega esa información. Cuando nosotros especificamos, significa que estamos utilizando un procedimiento. Es decir, que estamos buscando normalizar o tratar de utilizar herramientas que nos permitan la construcción de esos requisitos. Para que independientemente qué desarrollador haga uso de ese requisito para la construcción de software, construya lo mismo. O sea, el ideal del tema de los requisitos es que frente a un mismo requisito, todas las personas que leyesen ese requisito o que construyesen ese requisito en un software, entendiesen exactamente lo mismo. Ese es el ideal. Y que básicamente eso que entienden sea lo mismo que quiere el cliente, porque es que el requisito tiene que tener eso, ¿no? Tiene que tratar de
satisfacer las necesidades o las expectativas del cliente. Entonces de ahí la importante entonces, cómo identificar fuentes de requisitos, aplicar técnicas y especificar. Entonces hablamos de tres maneras de especificar requisitos, que fueron los diagramas de casos de uso, las historias de usuario y las history board. Entonces eran estrategias de alguna manera de especificar requisitos. La mayoría utilizó casos de uso, por ahí poquitos historias de usuario y ninguno history board. Pero bueno, son las tres herramientas. Bien, hoy vamos a profundizar más en el tema de la especificación de requisitos. Recuerden, especificar es formalizar, aplicar técnicas que nos permitan que esa recolección de información que nosotros obtuvimos a través de aplicar esas técnicas a nuestras fuentes de requisitos, pues las vamos a formalizar. Entonces, la sesión de hoy versa sobre eso. Entonces, vamos a dividir la sesión en dos partes. Una, pues, en la revisión del taller, es decir, cuál es el ejercicio que ustedes van a tener que desarrollar. Y lo segundo, básicamente, vamos a profundizar un poquito en el tema. Este no es un tema largo, lo podemos evacuar relativamente rápido. Y vamos a dejar pues sentado el taller. Entonces, dos partes muy puntuales. Todas las actividades que me han entregado ya han sido evaluadas. Igualmente les he retroalimentado respecto pues a los trabajos que han entregado. Unos trabajos han sido mucho mejores que otros. Algunos trabajos realmente, debo decirlo, están muy perdidos. Eso me lleva a pensar que ciertos aprendices no están haciendo o no están participando en las sesiones que estamos como la de hoy, o no están revisando las grabaciones de las sesiones. En cualquiera de los dos casos están entregando lo que no es. Para esos aprendices, pues sus evidencias fueron calificadas con D. Eso significa que tienen que volver a presentarla. Les sugiero que hagan uso de la retroalimentación que les di, porque básicamente allí de manera muy concreta les digo en qué está fallando o qué les está faltando. Para que hagan digamos, a una entrega. Hubo aprendices que me entregaron lo que no es. O sea, yo entiendo tal vez que conocen un poco del tema, pero tienen que saber que el taller se limita a responder lo que se les pregunta. No es necesario proporcionar más allá de lo que se les pregunta. Por dos razones. La primera, porque no se les está preguntando. Y la segunda, porque eso adicional yo no se los puedo evaluar. Porque los criterios de evaluación están muy bien definidos. Y eso no les aporta y de hecho les podría estar restando a su evaluación. Dependiendo qué tan, digamos, qué tan enfocados están sobre lo que se les pregunta. Porque a veces se esfuerzan más en proponer información adicional que no se necesita en realmente lo que se les pregunta. Digamos, para hacer, como para ya cerrar el tema. Entonces recuerden que en el taller 2, y me remito al taller 2 para aquellos que lo perdieron, se centra en desarrollar las herramientas para la recolección de información. Son las fichas técnicas, básicamente. Si van a aplicar entrevista, encuesta, sondeo, observación, las fichas técnicas. Esa era la primera parte. La segunda, aplicarlas. Yo les pedí en la reunión o en la sesión que tuvimos que si no tienen a quién aplicársela, intenten responderlas ustedes mismos, como si fueran una tercera persona, para hacer el ejercicio y para que se den cuenta que a veces ese tipo de herramientas proporcionan más información de la que creemos. Entonces, primero, desarrollar los instrumentos, la segunda, aplicarlos. En el segundo punto decía, el segundo punto no era solo aplicarlos propiamente, sino interpretar los resultados. Básicamente tenían que hacer una revisión de la información y a partir de esa revisión hacer unas conclusiones de esa información, o sea, de lo que recolectaron. El tercer punto
consistía en construir 5 requisitos de software a partir de unos modelos que le di, que podían ser 3: casos de uso, historias de usuario o history board. Independientemente de la técnica que ustedes fueran a utilizar para formalizar los requisitos, tenían que haber hecho 5 requisitos. Unos me hicieron menos de 5 requisitos, menos de 5. El taller pedía 5. Entonces, para el futuro, algunos, digamos, aun cuando me presentaron menos, digamos, lo que presentaron estaba bien y les dio para pasar el taller. Raspadito, pero lo pasaron. Pero entonces, la próxima vez, atentos a lo que se les pide, a los lineamientos. Yo les comparto los talleres por WhatsApp para que ustedes tengan de primera mano y sepan entender qué es lo que se les está pidiendo. Lo otro, no se los estoy evaluando, pero lo debería hacer. Lo del formato APA. Me están entregando documentos sin formato APA. No tengo problema que ustedes utilicen el mismo documento en el cual yo les presento el taller. No tengo problema. Pero no me están entregando con el formato APA. El formato APA exige una introducción, un índice, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Como mínimo, como mínimo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, con eso entonces cerramos taller 2. ¿Alguna pregunta respecto al taller 1, taller 2 que tengan o arrancamos con el taller 3 de una vez? Ok, muchachos. Ok, entonces vamos a arrancar con el taller 3. Buenas noches, Señor. qué pena me volví un poquito la vida del micrófono. Te tengo una consulta. Resulta que, pues bueno, hice la proyección, estamos haciendo todo lo que tú nos estás diciendo y demás, pero si en algún momento llego a ver que el proyecto se sale un poco de mis alcances, ¿se debe replantear desde el inicio o se debe culminar? O sea, estoy como en ese punto de, pues me imagino que entre más avancemos, más difícil será reconstruir. Muy buena pregunta, Gemerson. Nosotros vamos a tener un documento guía y de hecho hoy va a ser el primer día que vamos a empezar a elaborar ese documento guía. Pero ese documento guía va a ser el mismo que vamos a utilizar cuando ustedes cierren la etapa de formación. Es decir, este documento que ustedes van a empezar en el taller 3, desde ya les sugiero que lo guarden. Porque es el mismo que yo voy a utilizar para validar la última competencia, que es la construcción del aplicativo de software. El documento que vamos a trabajar hoy se llama documento de especificación de requerimientos. Es un documento aprobado por la IEEE, que la IEEE es un organismo, una organización que ayuda a normalizar ciertas cosas. A partir de buenas prácticas, al uso de procedimientos, protocolos, bueno, ellos proponen un documento que es el 830. Ese documento es el que donde vamos a especificar requisitos. Ustedes hoy, o más bien no hoy, en el desarrollo de este taller van a especificar unos requisitos, pero si al final, como dice Gerson, ya se dan cuenta que dimensionaron de manera, digamos, subestimaron los requisitos, que por ejemplo, lo que ustedes querían hacer es demasiado grande por el tiempo, por el esfuerzo, por las capacidades de cada uno de ustedes, pues entonces sí habrá necesidad de ajustar. Pero lo que se ajusta es el documento que vamos a trabajar. De hecho, en un punto dado mucho más adelante vamos a tener que refinar esos requerimientos. Yo les voy a decir, en el taller que vamos a hacer, les digo, saquen el taller el documento de la actividad número 3 de la competencia de requerimientos, porque los van a tener que refinar, es decir, a partir de lo que ya aprenden, los van a tener que reajustar y esos son los que van a quedar. Pero si aún así se sobredimensionan, yo no tengo problema, yo les digo, vuelvan a especificar esos requerimientos, empiecen a limitarlos. Básicamente el principio de los requerimientos es digamos, una regla, es una funcionalidad, un requerimiento, pero eso hace que también tengamos un exceso de documentación. El exceso de documentación no es tan bueno tampoco.
pero sí que podamos, digamos, unos requerimientos que agreguen, que sean funcionalidades del sistema. Y hoy vamos más o menos a también a entender cómo puedo escoger un requerimiento sobre otro. O sea, qué requerimientos debo desarrollar primero y cuál después. Entonces eso también les va a permitir, si a usted en este momento piensa mucho, después cómo escoger esos requerimientos. Pero sí, hay que refinarlos, Gemerson, al final. Listo, profe. Entonces, como quien dice, digamos que por tarde, digamos que haciendo esta ejecución, este trabajo, esta semanita, entonces ya uno como que empieza a aterrizar el documento y ahí uno dice, lo que tú dices, de pronto el sistema se puede sí llegar hasta donde tú quieras, pero lo que vas a dejar en papel debes cumplirlo, entonces el papel es el que reduciríamos para la entrega final. Exactamente, sí, es este documento que vamos a empezar a elaborar ahora, el que va a ser la guía para lo que ustedes van a elaborar después. Si quieren modificar lo que van a elaborar después, por ejemplo, les voy a poner un caso que me ha sucedido. Que un aprendiz me diga, mira, yo planteé este software y finalmente no quiero hacer esto, sino lo otro. Entonces yo le digo, especifícamelo en los requerimientos en el documento, porque en el documento ustedes van a tener que decir eh, qué es el software, cómo funciona, bueno, y diferentes elementos que lo describen. Entonces, sí, el software va a venir acompañado de este documento. Bien, entonces vamos a dar inicio. Entonces, en este componente lo que pretendemos estudiar son los principios básicos sobre los que se fundamentan el proceso de análisis de requisitos. Básicamente nosotros nos orientaremos en el marco que nos dan el desarrollo ágil o el agilismo, algunas metodologías como es XP o Scrum. No profundizaremos sobre las metodologías, simplemente usaremos las herramientas que nos proporcionan esas metodologías. Y la idea es que tengamos un formato estandarizado, que ya les había comentado, que es el I830, para la especificación de requisitos. Ese documento se van a dar cuenta que es exageradamente largo, pero en este taller solo involucra hacer los 3 primeros puntos. ¿Por qué se los digo así? Porque luego no quiero que me entreguen talleres que tienen cosas que no se piden y que no se evalúen y que les hagan perder tiempo. Quiero que se centren exactamente en lo que se les pide y lo que se les evalúa. Listo, entonces básicamente, ¿qué son las técnicas del análisis de requisitos? Dice, entonces, es un proceso. Cuando nosotros hablamos de proceso también debemos tener en cuenta técnicas, ¿no? O sea, un proceso viene apoyado de técnicas. ¿Y por qué se utilizan técnicas? Porque lo que se trata es de uniformizar. Es decir, que todos hagamos lo mismo de cierta manera. Y básicamente lo que queremos hacer estudios son de las necesidades de los usuarios. Y a partir de esas necesidades nosotros estemos en capacidad de producir un documento que especifique los requisitos. Y recuerden, los requisitos son lo que el sistema debe hacer, más no cómo lo hace. Entonces, espero que me entiendan cuando les trato de transmitir la idea de que básicamente cuando nosotros definimos requisitos, realmente nos estamos imaginando el sistema. Cuando me refiero a sistema es el producto de software que vamos a construir, el que quieran. Eso aplica, por ejemplo, entre los talleres que ustedes me entregaron, yo me acuerdo sobre, por ejemplo, el de adopción de mascotas, el de una tienda en línea para compra de productos. Por allí también uno que me llamó la atención, me pareció interesante, no conozco muy bien el tema, pero son las ventas de saldos de construcción, esos sobrantes de los procesos de construcción, que sobra cemento, varillas, cosas de ese estilo, y que básicamente lo que busca es centralizar sobrantes, porque no todos los proyectos tienen los mismos sobrantes, lo que pone sobrante para otro puede ser todo lo que necesita. Entonces, cuando nosotros pensamos en requerimiento, realmente nos debemos pensar en cómo va a funcionar el software. Los requisitos
del sistema son funcionalidades. Vengan y les voy a dar algo muy, digamos, no sé, para los que han estado en sistemas. ¿Alguien sabe la diferencia entre requisito y requerimiento? No desde el punto de vista formal, desde el intuitivo, porque nosotros en software, y eso nos pasa mucho, usamos indiscriminadamente la expresión requisito de software y requerimiento de software. ¿Alguien sabe? Bueno, entonces ahí les doy una... Dime, Jenny. No, iba a decir que no, que por mi parte no tenía ni idea cuál era la diferencia. Pero sí los has escuchado las dos expresiones, ¿no? Requisito y requerimiento. Sí, sí, señor, pero la verdad hasta ahorita es como que me pongo a pensar cuál sería la diferencia, pues, que tendrían esas dos palabras, porque son muy similares, ¿no? Es como algo que piden, pero no sé cuál condiciona, o sea, cuál es la condición de cada una. Claro, y en la práctica las usan, o sea, si vos en el entorno de desarrollo las utilizan indistintamente, te hablan de requisitos y de requerimientos. Pero entonces nosotros sí les vamos a dar un contexto muy sencillo. Requisito es lo que solicita el cliente. Digamos, es la versión más inmadura de un requerimiento. O requisito y requerimientos, digamos, son lo mismo, pero en etapas distintas del tiempo. Un requisito es un estado inmaduro del requerimiento. Básicamente, digamos, es el primer acercamiento de intentar formalizar las necesidades de los usuarios. El requerimiento es cuando aplicamos una técnica o un proceso. O sea, a través de un proceso aplicamos una técnica. Entonces, la formalización del requisito. Entonces, el requisito de cierta manera es empírico. Cuando digo empírico, significa que es una construcción que nace desde lo que sabemos, desde lo que creemos, desde lo que percibimos. El requerimiento es la formalización de ese requisito a partir de unas técnicas. Para que lo tengamos ahí en tema. Entonces, especificar un requisito es construir un requerimiento. Bien, una de las, digamos, de las técnicas más importantes del análisis de los requisitos es la priorización de esos requisitos. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué los requisitos tienen que priorizarse? O les voy a cambiar la pregunta. Si yo tengo 10 requisitos, vamos a suponer, mi producto de software nacieron 10 requisitos. Hice todo. Hice la técnica, la apliqué la técnica, hice el análisis de los resultados, construí los casos de uso, utilicé el instrumento de casos de uso para especificar el requisito. Entonces tengo 10. La pregunta es, ¿cuál debo hacer primero? ¿Y por qué? Pues, profe, entendiendo de pronto lo que planteas, para mí hay una prioridad porque algunos resultados dependen de otros, por decirlo así, ¿sí? Si yo quiero, no sé, el producto de dos números, pues necesito primero priorizar el cómo voy a obtener o solicitar esos dos números. Ok, bueno, eso es, digamos, unas precondiciones del requisito. O sea, eso lo podríamos llamar unas precondiciones. Pero vayamos más allá, vamos a poner un caso que ninguno tenga una precondición, o sea, que todos puedan construirse en el mismo momento sin que uno dependa del otro. ¿Cuál debería escoger primero? Primero tendríamos que saber cuál es la necesidad, en este caso de nuestros clientes, y ir dando como un paso a paso para llegar a un objetivo. Ok, bueno, entonces vamos a poner la siguiente. Todos son necesidades del cliente. Es decir, todos los requisitos se necesitan, ninguno tiene una precondición. ¿Por cuál comienzo?
De pronto por el que más se acerque al objetivo principal. Ok, bueno, Omar. Jenny, ¿qué tienes para opinar? Yo creo que depende, como lo habíamos hablado en las otras sesiones, depende más de el dueño, la persona que quiere el proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué parte es más importante o qué parte quiere esa persona que sea importante y a la cual se le debe dar prioridad, Oh, según lo que el cliente, bueno, ahí encuentro la palabra, el cliente, según lo que el cliente pues determine que es prioritario, ¿no? bueno, pero ahí sería, o sea, entiendo Jenny, pero sería complejo transferirle al cliente la responsabilidad de decirle por dónde comienzo. Porque básicamente eso es lo que nos estamos preguntando, por dónde comenzamos. Entonces, miren, uno de los temas más interesantes del análisis, el análisis de los requisitos es la priorización. Pero para la priorización debo tener en cuenta varios elementos. Uno nos los mencionó por ahí Omar, otro nos los mencionó por ahí Jenny, o sea que entre las respuestas de todos podemos tener un acercamiento. Uno indudablemente son las necesidades del cliente, pero no pueden ser las únicas. Es viable si y solo si el cliente es un experto en lo que necesita. Recordemos que se supone que el cliente es el que conoce el problema. O sea, dentro de nuestras fuentes de requerimiento nosotros hablamos de unos primarios. Ellos son los que conocen el problema y están inmersos. Si el cliente es el experto, digamos que él puede direccionar. Si es el experto. Pero si no lo es, si nos contratan a nosotros para que busquemos la solución a un problema que de repente no lo tienen ellos, pues entonces el cliente no necesariamente es, digamos, es una, o sea, no es útil para direccionar, porque lo hará por intuición, lo hará por gusto, un poco de elementos subjetivos allí que lo que nos pueden hacer. Entonces existen varios elementos. Los elementos más importantes son tres, a que los tengamos en cuenta. Primero, el tiempo. Segundo, yo no los voy a decir en términos técnicos, sino en términos más coloquiales. Son cosas que uno realmente, digamos, en la documentación la ve, pero no la ve tan clara. Para eso les dejo las diapositivas para que revisen digamos ya el tema más técnico, pero yo se los voy a dar en temas más de experiencia. El tiempo, el presupuesto y el cliente. Son los tres elementos más importantes a la hora de viabilizar el tema de los requisitos. ¿Por qué cuando nosotros decimos el tiempo, el costo? Pues entonces uno diría, pero ¿qué tiene que ver el costo con los requisitos? Porque nosotros debemos saber cuál es el alcance. El tiempo y el presupuesto nos dicen hasta dónde podemos llegar. Entonces el cliente nos puede decir, mire, yo quiero un sistema que reconozca por los gestos de las personas su intención de compra. Ese puede ser un requerimiento de un cliente. Pero yo le podría decir, no, mira, un momento, eso requiere aplicar técnicas de inteligencia artificial, contratar un grupo de personas súper expertas en este tema que me permitan hacer esa construcción. Eso le vale 500 millones de pesos y me toma 2 años. Entonces el cliente dice, no, yo solo tengo 20 millones de pesos y lo necesito en 3 meses. Entonces le dice, no, yo lo que le puedo proponer es un sistema donde el cliente pueda ingresar algunos valores y a partir de esos valores tratar de definir preferencias. Cosas como más sencillas, es aterrizar. Entonces es básicamente el tiempo y el dinero tiene que ver con el tema de la complejidad de los requisitos. Entre más complejo toma más tiempo. El tema de las dependencias, ya de un tema formal, lo que nos comentaba por ahí Emerson. Si un requerimiento depende de otro, pues necesariamente tengo que cumplir el primero del de quien se depende y después los otros.
Entonces, bien, hay algo que nosotros vamos a revisar, no vamos a entrar, y es que nosotros nos vamos a basar en técnicas de agilismo. Básicamente, las técnicas de agilismo sugieren algo con respecto a los requerimientos. Se trata de desarrollar los requerimientos que den mayor valor y que sean funcionalidades completas. Por ejemplo, y lo voy a poner en estos términos, no necesariamente tiene que ser así, pero por ejemplo, alguien podría decir, me imagino, por ejemplo, para por poner un ejemplo, el de la adopción de mascotas. Uno, indudablemente tiene que ser el registro de las mascotas. Indudablemente. Otro tiene que ser indudablemente el registro de los potenciales adoptantes. Y otro debe ser una funcionalidad que me permita, dado algunas preferencias, no sé cuáles realmente, que permita hacer un match, o sea, juntar al adoptante con el animalito que debe ser adoptado. Alguna lógica allí que pueda aplicar. Entonces, priorizar es decir, no, miren, yo primero voy a hacer el registro de las mascotas. Para mí es el más importante porque necesito tener una base de mascotas. Ya es un producto funcional. Tengo una aplicación que me permite registrar o tener una base de datos más. Luego, no, un registro de los usuarios. Entonces, ya tengo una entrega funcional donde tengo mascotas y tengo usuarios. Cuando digo entregas funcionales, significa que lo que entregue sea totalmente operativo y que le den valor al negocio. Y tercero digo, no, el match, el juntar los adoptantes con las mascoticas. Entonces un sistema allí de adoptar. Y luego pues irle metiendo lo demás funcionalidades. Entonces, digamos, en términos del agilismo lo que busca es de lo particular, digo, de lo que más función le dé, lo de más valor le dé al producto hacia lo que le dé menos valor. Entonces, lo más importante, pero que los requisitos sean entregas funcionales. Bien. Existen varias técnicas de priorización. Entonces, cada técnica pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ninguna técnica es perfecta. Ustedes pueden usar cualquiera de ellas, o sea, ustedes tienen un conjunto de requisitos y dependiendo, ustedes dicen utilizo esta técnica o esta otra. La primera es la técnica de lista. Esta técnica está pensada para equipos de desarrollo que no tengan mucho conocimiento del tema. Básicamente lo que hace es listar todos los requisitos de manera numérica, comenzando con el 1 y siguiendo con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Es decir, un valor numérico que inicia en 1 y se incrementa en 1. Y se inicia por el número 1. ¿Por qué esta técnica se recomienda para equipos de información? Porque lo que pretendemos es que el cliente sea el que nos organice los requisitos. Imagínense esto, nosotros desarrollamos unas tarjeticas con los requisitos, del 1 al 10 por decir algo. Le decimos al cliente, señor cliente, por favor organícemelo. Y el cliente Entonces, es para equipos que no tienen, no tienen experiencia en lo que están desarrollando. Y la carga de la experiencia la tomamos del cliente. Entonces, el cliente el que nos prioriza. Como desarrolladores, nosotros lo que hacemos es direccionar esa priorización en base a los elementos que yo les di, que son innatos o inherentes a cualquier proyecto de desarrollo. Costo, tiempo. Entonces, equipos inmaduros, como no tiene la experiencia tiene que nacer de alguna parte. El cliente, siempre y cuando, vuelvo y le digo, esta técnica es buena, siempre y cuando el cliente sea un experto en el tema. Es decir, realmente conozca el problema.
porque como lo conoce, él sabe lo que necesita y él no lo organiza. Por eso, cuando por allí Jenny nos decía el cliente, yo le dije sí, pero no. Sí, si sabe lo que hace. No, si no sabe lo que no hace. No sería la técnica adecuada. Entonces, nuevamente repito, técnica de lista. Simplemente organizo como si se trataran tarjetas del 1 al 10 y le digo al cliente que me los organice. ¿Para quiénes se aplican? Para equipos de desarrollo inmaduros, es decir, que no conozcan, y donde el cliente sí es un experto. Entonces le decimos al cliente que no lo organice por nosotros, es decir, hacemos uso de su experiencia. Nota ahí aparte, tener en cuenta temas de costo y tiempo. Otra técnica, puntos de historia y valor del negocio. En esta técnica hay un MIS, es decir, aporta un poquito el equipo de desarrollo, aporta un poquito el cliente. Entonces dice, en esta técnica consiste en realizar el proceso de priorización de acuerdo a factores como el esfuerzo y la opinión de los gerentes de proyecto o dueños del producto, los clientes, el equipo de desarrollo, incluso la combinación de los anteriores, El valor del negocio corresponde a un valor numérico que en cuanto sea más alto, más valor representa para el cliente. Entonces, bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver si tengo un ejemplo. Acá está. Vamos a hacerlo más grande. Esperen, yo lo hago más grande. Creo que es este. Listo. Entonces, el valor del negocio, esto se trata de tener dos valores, ¿no? Valor del negocio, puntos de historia. Y se tiene un valor que es el cociente, que es básicamente dividir el valor del negocio con los puntos de historia. Deme un minutico, por favor. Dame un minutico. ¿Vas a decir algo? Sí. Lo siento, yo trato. Yo intento. Allá arriba eso se está oyendo feo, como si te tuviéramos al lado. Espérate. Dos, 3, 4, 5. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde está el 6? Listo, muchachos. Entonces está la técnica de puntos de historia y valor del negocio. Entonces, bien, un valor lo da el cliente y el otro valor lo da el equipo desarrollador. Básicamente, el valor del negocio representa qué tan prioritario es para el cliente. Él lo puede ordenar de manera numérica. Aquí podemos utilizar valor de lista, en lo cual dice el más importante es este,
O ustedes pueden escribir o pueden definir una escala de valores. Lo importante es que ustedes sepan identificar cuál es el requerimiento más importante. En esta técnica, el requerimiento que tenga mayor valor del negocio significa que es el más importante. Bien. Y los puntos de historia, básicamente, los da el equipo de desarrollo. Y esos puntos de historia representan, en cierta medida, la complejidad. Bien, el producto aritmético de esos dos, que lo llamamos cociente, es lo que nos va a dar la priorización. Los cocientes, es decir, los resultados, entre más alto sea, significa que es un requerimiento fácil de construir y adicionalmente tiene un valor para el negocio, o sea, es de alto valor para el negocio. Entonces, a partir de este cociente, podríamos definir cuál es el criterio de el orden de elaboración de los requerimientos. Entonces, tengan en cuenta, por una parte se tiene en cuenta el valor, digamos, la experiencia del cliente, pero por otra parte se tiene también la experiencia del equipo de desarrollo. Esta técnica es útil cuando el equipo de desarrollo conoce o tiene experiencia, es decir, es un equipo maduro, ya ha trabajado en proyectos similares, conoce la complejidad o puede determinar el grado de complejidad de elaborar un requisito. Y se tiene en cuenta también el criterio del cliente siempre y cuando éste sea un experto. Entonces, se dividen esos dos valores y eso lo que nos va a producir es un cociente que nos va a permitir determinar cuál requerimiento se puede hacer primero. Bien, esta es la técnica urgente. Aquí se utiliza una tabla de 2 dimensiones, donde la horizontal está determinada por el valor de la urgencia del requerimiento, el cual corresponde a un valor entre 1 y 5, donde el valor 5 implica la mayor urgencia y 1 que no hay tanto apuro para el desarrollo, y la dimensión vertical estará determinada por el valor del negocio, solo que esta vez, a diferencia de la técnica anterior, el valor de negocio también se rige de una escala de 1 a 5. Es esta. Escala de 1 a 5, escala de 1 a 5. Entonces, valor del negocio, urgencia. Entonces tienen que tener en cuenta tienen que tener en cuenta. Es muy parecido a este, solo que aquí los valores están, digamos, pueden ser concertados. Ustedes pueden cambiar los la escala tanto de los valores del negocio como los puntos de historia. En la técnica urgente, el valor del negocio es una escala de 1 a 5. Aquí ya no se toma en cuenta la complejidad. En esta, el criterio que se tiene en cuenta es la urgencia. Entre más valor del negocio, más urgente. Los que se encuentren en este cuadrante son los más importantes. Y los que vayan hacia los cuadrantes inferiores, o sea, hacia acá, son, digamos, los menos importantes. Entonces, urgencia 1, valor del negocio 1. A ver, creo que la mayor urgencia y el 1 no hay tanto apuro para el desarrollo. Sí. Entonces aquí nosotros podemos ver valor de negocio, urgencia. Y en el sector que sea amarillo. Esto viene acompañado de una escala de colores, verde. Bueno, este color no sé, es amarillo, pues dice que es amarillo, y el otro cuál es, naranja y verde y rojo. Entonces, este que aparece en rojo es que tiene mayor valor del negocio, mayor urgencia. Y así pues me permite priorizar.
los de acá hacia acá. Entonces, miren, muy parecido, no se van a confundir. Aquí se tiene en cuenta el valor del negocio que nos da el cliente, pero aquí los puntos de historia está dado por el equipo de desarrollo. Las escalas las pueden definir. Se pueden concertar con el cliente. Por ejemplo, al cliente se le dice maneje el valor del negocio de 1 a 10, donde el 1 representa el que mayor valor del negocio tenga, o 10. Eso ya lo definen ustedes. En la técnica urgente no, aquí ya las escalas están dadas es de 1 a 5 y se tiene valor del negocio, es decir, el criterio del cliente, pero la urgencia es qué tan rápido se necesita un requerimiento. Esa urgencia la da el equipo de desarrollo, el valor del negocio, el cliente. Bien, otra técnica de priorización. Esta es una técnica más sencilla, se llama el valor la técnica Moscov, donde cada letra representa una característica del requisito. La M significa que viene del inglés most, indica una funcionalidad que debe estar. La S de should indica que una funcionalidad debería estar. La C de could indica que una funcionalidad podría estar. Y la de won't es que la funcionalidad no va a estar por ahora, pero de pronto va a estar más adelante. Entonces, básicamente, a esta lo único que se hace es aplicarle una letra a cada uno de los requisitos. Entonces, ustedes le colocan la M, la S, la C, la W. ¿Cómo funciona? Primero se hacen todos los de la M, luego se hacen todos los de la S, luego todos los de la C y finalmente no se hace los de la W. Son los que se descartan ya sea por tiempo o por cosas. Esta funcionalidad es muy útil siempre y cuando el equipo de desarrollo tenga muchísima experiencia y el cliente no tenga tanta experiencia en el desarrollo de lo que se quiere hacer. Es decir, aquí la priorización está dada por el equipo de desarrollo. Entonces, miren, en el de lista es el cliente el que nos da la priorización. En las técnicas de puntos de historia y valor del negocio y la técnica urgente es una combinación entre el cliente y el equipo de desarrollo que se da la priorización. Y la técnica Moscov está asociada hacia el equipo de desarrollo. Bien, hay otra técnica que es el juicio de expertos. Básicamente consiste en dar una priorización utilizando digamos, a gente que conozca muchísimo acerca del tema. Entonces, allí podrían ir gerentes de proyectos, gerentes los gerentes generales, podrían ir cualquier persona que tenga muchísimo conocimiento en la industria, o sea, asociada a lo que ustedes quieren hacer, y básicamente nos sirve para direccionar. Si bien esta es similar a la técnica de lista, el juicio de expertos es un poco más amplio. No solo tiene en cuenta al cliente, sino a otras personas que tengan mucho conocimiento en el tema. Es decir, puede ser el cliente, pero pueden ser personas que no necesariamente tengan conocimiento en el tema. No tengan conocimiento del proyecto, pero que estén muy empapadas sobre el tema. En esas técnicas, tanto en el juicio de expertos como en el de lista, se tiene que evitar o se tiene que intentar evitar el sesgo. Recordemos, los sesgos nacen porque las palabras están cargadas de emociones. Nosotros interpretamos. No necesariamente lo que queremos o lo que pensamos es lo que decimos. O sea, nuestras palabras no necesariamente representamos nuestro sentir o nuestro querer. Son aproximaciones al sentir y al querer. Entonces, esas dos técnicas son al tener como fuente
personas que transmiten palabras cargadas de emociones, entonces allí tenemos sesgo. Entonces muchísimo cuidado con el sesgo. Las otras técnicas, pues al involucrar tanto al cliente como al equipo de desarrollo, pues tienden a evitar sesgo. ¿Cuál técnica? Pues ya depende de las características del proyecto. Les he intentado ahí comentar pues ciertas características de cada una de las técnicas para que ustedes sepan cuál aplicar. Clientes con mucho conocimiento, váyanse por lista y evítense problemas. O juicio de expertos. El juicio de expertos es simplemente involucrar a otras personas que no sean el cliente. Si el equipo de desarrollo tiene conocimientos, entonces utilicen una técnica que involucre tanto al cliente como al equipo de desarrollo. Y si el cliente no tiene suficientes conocimientos, pero el equipo de desarrollo sí, pueden usar técnicas Moscow, que es una manera muy fácil de priorizar requisitos. Bien. Cuando nosotros priorizamos requisitos, entonces es necesario documentar esa priorización. Esta priorización también nos va a servir para hacerle seguimiento a nuestros requisitos, es decir, hacer gestión de los requisitos, saber si un requisito ya fue iniciado, si está en proceso, si ya se finalizó. Qué pena, instructor, yo tengo una pregunta. Dime. Antes de continuar. Si el cliente es el mismo desarrollador, ahí pueden haber sesgos o se puede solamente, digamos, con la opinión que tenga, digamos, por ejemplo, yo soy la misma dueña y la misma persona que lo va a desarrollar, entonces no me quedaría claro ahí. Mira, Jenny, en esos casos es donde más sesgo hay. Indudablemente, cuando el desarrollador es el mismo cliente, es más donde más sesgo hay. Pero entonces pasa lo siguiente. En tecnología pasa mucho y esos casos se pueden ver, digamos, por montones. Es que las grandes innovaciones en cierta medida son disruptoras de las convenciones. Cuando nosotros decimos formalizar, estandarizar, nosotros hablamos de que todos hagamos lo mismo. Para el 99% de los casos eso funciona perfecto. Pero hay ciertas personas que son disruptoras, es decir, llegan y quiebran el molde, hacen las cosas totalmente diferentes. Cuando las hacen, nosotros decimos que se están saliendo de lo convencional. Pero si tienen éxito, eso que ellos hicieron se vuelve convencional. Entonces se vuelve un modelo. Como les funcionó a ellos, estudiemos cómo lo hicieron. Ah, mira, lo hicieron de esta manera. Entonces creamos un modelo. Y nace un nuevo modelo de hacer las cosas. Indudablemente cuando nosotros somos desarrolladores y clientes al mismo tiempo, como es tu caso, porque tú eres la de la idea, en este caso tú eres la que más sabe sobre lo que quieres hacer. Sí va a haber sesgo, indudablemente sí. Pero si lo que estás haciendo está tienes la plena convicción, no importa. Seguramente eso que estás haciendo está bien. Pero eso pasa solo en el 1% del 99%. El 99% restante, lo que van a hacer es que en su definición de requerimientos, como hay tanto sesgo, van a hacer una mala planificación de requerimientos, que cuando intenten construir se van a enfrentar a una serie de situaciones que no previeron oportunamente, lo cual les va o atrasar en su proyecto o definitivamente lo van a limitar. Entonces, ¿cuál sería mi consejo en este caso? O sea, si ustedes están en la plena convicción de lo que hacen, listo, es válido. Pero si quieren eliminar un poquito el sesgo del proceso que ustedes están haciendo, pueden buscar juicios de expertos. Es decir, no son necesariamente, en el juicio de expertos, si ustedes se dan cuenta, no necesariamente las personas participan en el proyecto, sino son personas que saben, conocen y nos pueden proveer información importante que nos permitan romper un poquito el sesgo. Entonces,
Listo, ustedes, además que las técnicas se pueden usar mixtas, ¿no? O sea, ustedes podrían hacer una primera técnica, por ejemplo, en el caso de Jenny, hacer lista. Ella es el cliente, como es la única que va a hacer priorización, hacer lista, pa, 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 pa. Y luego aplicarle una técnica de juicio de expertos. A expertos decirle, vos qué opinas de que esto se haga primero que esto, de que esto se haga primero que esto, de esto primero que esto. Y eso la puede ayudar o a corroborar su resultado o refinarlo. Porque las técnicas se pueden usar de manera conjunta. No necesariamente tengo que usar una. ¿Listo, Jenny? ¿Eso satisface tu pregunta o tienes otras dudas? Pues me salen más preguntas, pero por ahora creo que estaría bien. Ya con eso ya puedo trabajar. Gracias. Ok, bien. Entonces la matriz de priorización es una herramienta, o más que una herramienta, es un instrumento que nos permite documentar la priorización. Básicamente, aquí tengo la priorización de los requerimientos, el requerimiento, no, esta es una técnica de priorización, pero bueno, sí, creo que también es matriz. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Listo, entonces les decía que nosotros debemos utilizar una matriz para registrar los requerimientos. Nosotros proponemos una matriz que es esta. Aquí está el enlace. Esa matriz tiene unos elementos. Tienen unos elementos para la identificación del requerimiento, que es el identificador, el código jerárquico, la descripción, el tipo. Tienen un estado, que es la versión, estado, fecha, si está activo, cancelado, digerido, agregado, aprobado, completado. Un responsable, la prioridad, que es la que aplicamos según nuestra técnica. Puede ser alta, media, baja, puede ser una escala numérica, 1, 2, 3, 4, 5. Y otros valores que ustedes quieran o otras características que quieran. También tiene un objetivo, una necesidad del negocio y un entregable. Esa matriz me toca cambiar la manera de que comparto para poder mostrárselas. Me toca compartir la pantalla completica. Toda la pantalla para que podamos ver la matriz. Listo. ¿Esto por qué se me habrá movido a la derecha? Aquí. Listo. Ah, jue madre. Bueno, aquí tengo problemas porque mi cuenta del SENA no me está funcionando. Es que tengo... A ver. Déjame entrar. Bueno, me sale una vaina así. Bueno, ahí les queda de tarea revisar la matriz. Pero entonces lo que quiero que sepan es que la matriz lo único que me permite o lo que busca es que yo pueda, una vez aplicada la técnica o las técnicas de priorización, pues organizar los requisitos desde el más importante al menos importante y de esa manera hacerle seguimiento. En general lo que buscamos es al requerimiento colocarle un estado. En el estado lo que buscamos es decir 3 cosas. Ustedes pueden tener más estados, pero básicamente 3 cosas. Si el requerimiento ya se está trabajando, o sea, está activo e inactivo, el primer requerimiento es si se va a iniciar o no, o sea, si ya se inició o no, o sea, por hacer o así. Luego si se está haciendo y luego si está hecho. Básicamente, es decir, saber, lo estoy trabajando en este momento, está por trabajarse o ya lo terminé. Un estado, básicamente. Lo otro, pues ya son elementos que ustedes le quieran dar para darle contexto, objetivos, características, un identificador, pues para hacerle seguimiento, ¿no? Para no decir, ve el requerimiento de hacer un login, no, sino ve el requerimiento R01. Entonces, es una manera fácil de reconocer los requerimientos. Bien, hay una técnica, esta técnica, esta técnica de descomposición funcional
tiene que ver con algo que nos preguntó por allí. Esperen que yo les doy los nombres para acordarme. Gemerson. Si un requisito es complicado, o sea, está muy difícil de hacerlo, muy seguramente está mal hecho. Nosotros, y yo les había dicho que lo que se busca es un requerimiento, una funcionalidad se basa en una técnica que se llama descomposición funcional de requerimientos. Esta descomposición funcional es una técnica que lo que busca es generar algo que se llama paquetes de trabajo y a su vez esos paquetes de trabajo dividirlos en actividades. Si las actividades son muy difíciles de hacer, entonces se convierten nuevamente en paquetes de trabajo. Al ser un paquete de trabajo, se descompone en actividades por hacer. Cada una de esas actividades vuelve y se revisa y si alguna es muy compleja por hacer, la convierto en paquete de trabajo y al ser paquete de trabajo, se descompone en actividades. Esa es la técnica de descomposición funcional. Básicamente, yo pienso de la siguiente manera. Tengo un producto de software. Entonces digo, por ejemplo, voy a quedarme con el de los adoptantes por poner un ejemplo. Entonces digo, no, esa tiene 3 actividades por hacer. Vamos a llamarlas entre comillas requisitos, 3 requisitos. Por ejemplo, gestionar mascotas, gestionar, iba a decir clientes, pero vamos a llamarlo adoptantes. Y por ejemplo, el tema de el módulo de búsqueda de mascotas. O buscar mascotas. Entonces tengo, digamos, 3 requerimientos. Entonces yo a cada requerimiento hago la siguiente pregunta. Ejemplo. Entonces, módulo de gestionar mascotas. Entonces la pregunta ¿es demasiado complejo? O a su vez, o por el contrario, yo puedo definir actividades más pequeñas. Es decir, pensar qué actividades yo puedo hacer de gestionar mascotas. Entonces, por ejemplo, por decir algo, entonces vamos a dividir el de gestionar mascotas en varias, como en varias actividades. Entonces, una, por ejemplo, que sea capturar información de la mascota. La otra, por ejemplo, capturar fotografías. Tengo una pregunta pues a quien está haciendo el de mascoticas. Cuando hacen el registro de la mascota, aparte de la información de los datos de la mascota, ¿qué más necesitan? Pues me imagino que Yo soy la que está haciendo lo de las mascotas. Creo, no sé si hay otra persona haciéndolo, pero creo que es esa. Yo lo estoy haciendo. Que se necesita la fotografía, necesita la información y se necesita, si viene de un hogar de paso, una fundación o se me fue el nombre, el Instituto de Bienestar Animal, o si viene de una casa de familia, y ahí es donde va otra actividad, porque eso me tiene, si va para una fundación, muchas de las fundaciones ponen formularios de adopción, entonces sí o sí tiene que hacer contacto con la fundación o pues con el hogar de paso. La mayoría siempre, a no ser de que sea una persona, una familia que quiera dar en adopción a la mascota, al animalito, pero esas son principalmente lo que se necesita. Ok, bueno, voy a tratar de resumirlo porque bueno, eso es mucha cosa. Entonces tenemos gestionar mascotica, pero a su vez eso es complejo, entonces vamos a dar gestión, por ejemplo, gestionar información de la mascota, capturar fotografía. Por otra puede ser, por ejemplo, historial, yo no sé, trazabilidad de la mascotica, es decir, por dónde está, o si viene de la calle, si viene de alguna parte, bueno, dónde está.
Entonces, el punto de lo que quiero llegar es que cada requisito yo lo puedo evaluar. Si es complejo, lo divido en actividades. Luego esas actividades las evalúo nuevamente. Entonces digo, bueno, listo, tengo gestionar mascota. Tengo por acá la actividad gestionar formulario o gestionar información. Entonces aquí, por ejemplo, puedo a su vez pensar, digo, gestionar información es muy complejo o no. Entonces yo puedo tener unos requerimientos de gestionar formulario. Entonces, si defino que tiene otros requerimientos, entonces los divido en actividades. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacerlo, yo no lo haría de esa manera, pues un requerimiento nunca lo haría de esa manera, pero lo vamos a colocar como ejemplo. Entonces, por ejemplo, colocar cosas como guardar información de la mascota, una actividad. Modificar información de una mascota existente, otra actividad. Eliminar información de mascota. Entonces aquí yo generaría nuevamente 3 requerimientos. Y vuelvo y los analizo. Entonces digo, ingresar información de mascota. Entonces digo, ¿es complejo el requerimiento o lo puedo descomponer funcionalmente en otras actividades? Y esa es la lógica que aplica. Es decir, los paquetes de trabajo y la descomposición funcional. Se denomina paquete de trabajo siempre y cuando tenga una descomposición de tareas. Los requisitos no son los paquetes de trabajo. O sea, este no es requisito, este no es requisito, este no es requisito. ¿Cuáles son los requisitos? Estos que están acá. Es decir, el último paso de la descomposición funcional son los requisitos. Y el último paso son la lista de tareas, son acciones. Mira, aquí miren que aquí el paquete se llama gestión de clientes, ya no se llama gestionar clientes. Aquí se llama gestionar informes, gestionar altas y bajas. Es decir, el último peldaño se vuelven los requisitos. Entonces es una técnica para que ustedes evalúen sus requisitos. Ustedes los pueden colocar a manera de este modo, es decir, listar los requisitos y mirar la dependencia, si uno depende de otro, si está abajo de otro, si se puede descomponer. Y de esa manera también ir estructurando sus requisitos. Vuelvo y les digo, la lógica que uno busca con esto es un requisito, una función, pero eso hace que se genere excesiva documentación. Uno tiene que tratar de, dependiendo de las capacidades del equipo de desarrollo, cómo balancear el tema entre documentación. ¿Y qué es documentación? Describir requisitos y especificar esos requisitos. No llegaremos tal vez al punto de un requisito, una función, porque una función puede ser, si le doy clic en este botón, haga tal acción. O sea, una acción del sistema puede ser un requisito. Pero sí podemos tener, digamos, unos requisitos que realmente representen funcionalidades muy específicas de nuestro sistema. Esta es otra técnica, ¿no?, de especificación de requisitos, y es imaginarse los requisitos como si fueran una cinta. Ustedes, no sé, alguno de ustedes tal vez ustedes entienden la línea de lo que llaman líneas de producción y líneas de ensamble. Las diferencias, eso viene como en los que ven ingeniería industrial, pues tienen que ver esos temas, los diferentes tipos de línea. Bueno, el punto de eso es que ustedes se imaginen como una línea transportadora, ¿no? Donde yo coloco la versión más rústica, digamos, hay una materia prima que en ciertas estaciones se transforma. Entonces, el ejemplo que me gusta colocar es el de una silla, ¿no? O sea, ustedes, una silla llega como madera, la madera es cortada en piezas.
Posteriormente esas piezas son ensambladas, es decir, arman como si se tratara de un rompecabezas. Después seguramente es pintada, o sea, después de ensamblada es pintada y después es tapizada. Le colocan tapicería y finalmente tenemos una silla. Nosotros también podemos aplicar esa técnica para la construcción para el especificar los requisitos. Es decir, pensamos que el primer requisito es la primera transformación que nos vamos a tener. Nosotros en nuestro caso no vamos a tener una madera, vamos a tener información. Entonces, el primer paso es una entrega funcional. ¿Qué es lo más básico que yo puedo entregar dentro de mi producto de software? ¿Qué sería lo más básico? Pero como entrega funcional, es decir, algo que sirve y funcione. Y posteriormente a eso que sirve y funcione le voy agregando nuevas herramientas. Nuevas herramientas. Y en cada estación le agrego nuevas herramientas. Lo que van a hacer es sofisticar nuestra herramienta de software. De tal manera que cuando llegue a la última estación sea un producto de software completo. Pero en cada estación debe tener una transformación funcional. Entonces son como estrategias, ¿no? Descomposición funcional y especificación. Bueno, listo. Ahora bien, vamos con el tema del taller. Nosotros para hacer, vamos a utilizar el estándar IEEE 830. Aquí hay un ejemplo descargable que ustedes van a poder utilizar, que es una plantilla para la descripción de requisitos. Esta ya está diligenciada. El formato ustedes lo van a encontrar aquí, el estándar. Es un documento de Word. Ay, Virgen Santa, este no lo tengo. Esperen, yo lo tengo aquí en anexos. Esperen, yo lo veo acá. Oh, vale. Programa, fase de análisis. Módulo 1, requisitos de software. Seguimiento del aprendiz, diapositivas. A ver, ¿será que está en diapositivas? No, este no es. Pero eso lo encontramos en internet. Usted colocan I830. Perdón, IEEE 830. Aquí está. Pero yo lo quiero en Word. Aquí, bueno, aquí hay uno, que lo podamos ver. Este es. Pero este ya está diligenciado. Sí. Está bien diligenciado. A ver. Necesitamos uno, el de Word. Busquémoslo en Word. Vamos a ver si está acá. Igual ese están publicados. Yo les comparto ahora las. Sino que como tengo el template, versión. Uy, pero todos me están pidiendo contraseña. Qué cosa tan fea. Acá. Vamos a ver. Ajá. Este es propósito. Pero bien, vamos a revisar entonces el que tenemos y el que podemos ver, porque si no esto se nos vuelve. Ay, ya pensó a cargar la batería. Yo pensé que se había dañado. Qué bueno. Esperen, yo cargo este. Entonces, bien. ¿Nosotros qué vamos a tener que llenar? Nosotros vamos a tener que llenar este documento. Básicamente, vamos a hacer los 3 primeros puntos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Propósito, introducción, que entonces propósito, ámbito del sistema, definición de acrónimos, referencias, visión general del documento. Descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características del usuario, restricciones, suposiciones y dependencias, requerimientos futuros. Entonces, por ejemplo, miren,
Introducción. El presente documento se explicará y analizará los requisitos del proyecto Sistema Integral Académico. Es un sistema de gestión académica. Entonces, este documento tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento general del proyecto CIA, Sistema Integral Académico, ámbitos del sistema, definición de acrónimos. Bueno, esto es carreta. Aquí comienza lo bueno. Entonces, descripción general. Entonces, básicamente describir el producto, cuáles las descriptividades del producto, las funciones del producto de manera general, sin especificar. Características de los usuarios, es decir, cuáles son los usuarios que interactuarán con el sistema, restricciones y suposiciones si las hay. Un tema de requerimientos futuros es qué va a pasar con el sistema después. Y aquí viene lo bueno. Especificación de requerimientos. Básicamente, aquí se establecen una especificación muy amplia de requerimientos. Dice que interfaces, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, otros requisitos. Nosotros solo nos vamos a enfocar en los requerimientos funcionales. ¿Por qué se llaman, requisitos funcionales? ¿Por qué se llaman requisitos funcionales? Porque es cómo funciona el sistema. Es lo que hace el sistema. Entonces vamos a diligenciar el apartado 3.2. El 3.1 no es, de momento no es necesario. En algún momento nosotros vamos a trabajar los requisitos de interfaz. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, algunos elementos allí importantes a tener en cuenta. Vamos a tener que hacer un diseño de las interfaces. Vamos a tener que hacer un flujo de eventos. Entonces, no es necesario de momento esto. Entonces, requerimientos funcionales. Aquí van los requerimientos funcionales. Aquí no definen, ojo con esto, no utilizan una herramienta para la definición de requerimientos. Ustedes sí van a tener que utilizarlos. ¿Cuál van a utilizar? Pueden usar dos. El casos de uso o el historias de usuario. Ojo, esta es una definición de requerimientos. No van imágenes. Van las tablitas donde están las características, donde va, el nombre del requerimiento, el propósito, característica, priorización y algo muy importante. Creo que de momento no es necesario, pero de una vez lo vayan pensando. Los criterios de aceptación, es decir, cuándo se puede decir que o definir a manera de lista de chequeo de verificación, cómo probar que un requerimiento se cumplió o no. Ejemplo, si ustedes dicen, por ejemplo, gestionar mascota, entonces, ¿cuál es el requerimiento? Requerimientos de aceptación. Que el sistema permita, por ejemplo, escribir la información en un formulario y que se guarde eso en una base de datos. Entonces, ustedes definir cuáles serían. No es necesario propiamente en este momento. No lo es necesario. En algún momento sí lo vamos a hacer, pero desde ya pueden ir pensando en los criterios de aceptación. Requisitos no funcionales no son necesarios. Tengo hoy un aprendiz que mandó requisitos funcionales, no funcionales, requerimientos de seguridad, requerimientos de interfaces. Eso no se les estaba pidiendo. Entonces, vamos a utilizar este formato, puntos 1, 2 y del punto 3 solamente requisitos funcionales. El primero es carreta, el segundo es una descripción del producto de software, algo que ustedes ya más o menos hicieron, porque yo les dije, definan un contexto de un problema donde sea aplicable un producto de software. Aquí lo van a tener que ampliar un poquito porque tienen que hablar de las perspectivas, van a tener que pensar en las funciones que hará el sistema, que no hará. No es necesario especificar esas funciones. Las características del usuario, es decir, para quién está pensado, y describir esos usuarios, algunas restricciones, es decir, les van dando contexto a su objetivo. Y del punto número 3, la especificación de requisitos. Ese es el taller. A partir del formato I830 me van a hacer los puntos 1, 2 y 3.2.
El 3.1, 3.3, 3.4 o superiores, porque este está muy limitado. En el formato que les mando tiene 7 puntos. No son necesarios. Bien, ¿cuáles son los criterios que voy a evaluar para el taller? La primera es si construyen el documento de especificaciones de requisitos de conformidad con la norma IEEE 830. La segunda, o sea, es decir, están usando el documento y el formato que se solicita, el I830, es decir, este. Instructor, qué pena, es que hay algo que no me quedó claro. Señora. En el punto 3.2 debemos de escribir las técnicas que usamos en el trabajo anterior, pero no con los dibujos, bueno, con los gráficos y se hicieron diagramas o algo así, sino solamente el nombre o todo lo que uno hizo en el segundo punto, en el segundo taller. Es que no entendí bien. Ok, bien. Te lo voy a poner en estos términos. Tienen que comprar las tablitas. Vos usaste una tabla para especificar tus requerimientos, ¿cierto, Jenny? Que decía nombre del requerimiento, descripción. Sí, señor. Decía, por ejemplo, secuencia de eventos. Esas mismas tablitas, ¡pum!, las van a pegar acá. Ahora bien, ¿qué tienen que hacer? Aplicar las herramientas de análisis de requerimientos. Primero los van a tener que priorizar, aplicando alguna técnica. Segundo, primero tienen que hacer especificación de requerimiento. Ustedes pueden hacer descomposición funcional se me fue el nombrecito. O análisis de requerimiento. Es decir, van a revisar sus requerimientos que estén bien formulados. Segundo, la priorización. Y tercero, si es lo mismo, pues copian lo mismo. Si tienen que mejorar o cambiar, cambian y luego pegan. Pero solo son las tablitas. Las tablitas es la especificación de los requerimientos. Y después de eso se hace la priorización, ¿sí? No, primero la priorización. O sea, y tú... después sí lo que ya se había hecho en el trabajo anterior, sí, de los requerimientos. Claro, vos tienes que aplicar una técnica a esos requerimientos. Y en la tablita debe haber un criterio que diga priorización. Sí. Y en esa priorización debe estar cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Ok, listo. Gracias. Recuerde que son 5 requerimientos, o sea, deben haber 5 tablitas pegadas allí. Creo que más claro no puedo ser. 5 tablas, si no hay 5 cuadritos, eso no está bien. 5. Y cuando digo cuadritos me refiero a las tablas de descripción de requerimientos. Cada tabla debe tener un nombre, tiene que tener una descripción, usuarios involucrados, priorización, secuencia de eventos. Bueno, la que utilizaron dependiendo. Si utilizaron casos de uso u otra. Bien, entonces los criterios. Entonces la primera es que usen la tabla. La segunda es que construyen requisitos con una descripción clara, usuarios afectados y propósito. Los criterios de aceptación, corrijo, criterios de aceptación sí son obligatorios. Es decir, ustedes tienen que definir a manera de lista de chequeo cuáles son los elementos que se deben revisar para aceptar ese criterio, para no aceptar, para validar ese requisito. Es decir, si se cumplen dados elementos, se acepta el requisito. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Esos son los criterios de aceptación. Y cada requisito debe estar priorizado utilizando una técnica de priorización. Ahora bien, si ustedes observan el documento en alguna parte tiene una vaina que se llama anexos. Bueno, este no lo tiene. En el que el que está aquí, que no puedo descargarlo porque el sistema de territorio no me deja hablar, hay una sección de anexos. En el de anexos ustedes tienen que colocar como anexo la tabla de priorización de requisitos. Ese también está por acá. Esta. O sea, esta matriz de priorización de requisitos, que el enlace está aquí para que la descarguen, que es un Excel, debe venir como anexo
en este documento. A ver, propose project about definition, documento. Bueno, en este tampoco está, pero sí, bueno, como apéndice, como anexo. Es decir, que también tienen que hacer la tabla de la descripción de los requisitos. Creo que me desconecté. Me desconecté sin querer. Bien, muchachos, entonces, resumiendo, ¿en qué consiste el taller? Tienen que diligenciar el formato 830. En el formato 830, puntos 1, punto 2 y puntos 3.2, es decir, requisitos funcionales. Adicionalmente a eso tienen que hacer la priorización de requisitos. La priorización de requisitos tienen que utilizar la matriz de priorización de requisitos y esa matriz debe venir como un anexo al documento de especificación de requisitos. Ustedes ya tienen parte del trabajo adelantado. ¿Por qué? Porque en el taller 2 ustedes ya hicieron especificación de requisitos. Eso es su materia prima para hacer este documento. Van a coger sus requisitos, los van a refinar, si están bien pues quedan igual, si no pues hacen una mejor especificación de requerimiento a partir del análisis de requisitos, es decir, ustedes determinan si están bien construidos o no, también con base a la retroalimentación que yo les he dado, y van a priorizarlos, es decir, matriz de priorización y un campo que deben agregar allí que de priorización, y van a pegar esa especificación en el punto 3.2. Preguntas, dudas acerca del taller. No los escucho, muchachos. ¿Alguna duda respecto al taller? Porque si no hay ninguna duda, entonces daríamos por finalizada la sesión de hoy. Tienen para entregar el taller una semana completica, es decir, hasta el próximo domingo 11:30 de la noche. No les muestro pues la plataforma, que como siempre, pero ya ustedes ya han venido trabajando y saben más o menos cómo funciona. Entonces corresponde a la actividad número 3 de la competencia de gestión de requisitos, y allí deberán subir el documento, lo deben subir en PDF ya debidamente diligenciado. Entonces los escucho, muchachos. Si no, pues entonces les deseo una muy feliz noche y pues estaré atento a cualquier duda o inquietud que tengan para la elaboración de este taller. Muchas gracias, instructor. Una pregunta, el PowerPoint donde está la información de las técnicas que estuvimos mirando, ¿eso no lo envías o ya no lo tenemos ya en acceso? Yo se los envío siempre por el WhatsApp. ¿Entonces estás en el WhatsApp del grupo? Sí, señor. Sí, yo ahorita te lo envío por el WhatsApp a todos. Yo les envío ahorita la grabación de esta sesión, y les envío las diapositivas, y ahí en las diapositivas están los enlaces para bajar. Por una parte, el formato del I830 en formato Word que ustedes tienen que diligenciar, y por otra parte está la matriz para la priorización de requisitos, para que ustedes documenten la priorización de acuerdo a la técnica que utilicen. Ok, muchas gracias. Ok, muchachos, les agradezco muchísimo la atención y nos estamos viendo sería el próximo lunes. Yo ahorita hago la invitación, pues la estaré haciendo el jueves, el viernes, la invitación para la sesión el próximo lunes, y esa correspondería a la última sesión de esta competencia de requerimientos. Ese taller es relativamente fácil, es relativamente muy fácil. Muchas gracias. Feliz noche, muchachos. Feliz noche, muchachos. Hasta luego.